Un hombre llamado el evangelista Olivo y Candelero está atacando y desenmascarando al Vaticano con la ayuda del jesuita Alberto Rivera. ¡Ayúdanos! Este evangelista Olivo y Candelero es una amenaza para nuestra santa religión. ¡Dispárenle al desgraciado! ¡Nos está atacando, señor! ¡Las balas no le hacen daño! Apocalipsis 13. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El leopardo es la habilidad y astucia que tiene el Vaticano o Roma. Garras de oso significan la fuerza física y espiritual que tiene contra las naciones para poderse sostener. Y la boca como boca de león significa el poder de convencimiento y de destruir con tan solo dar la orden. También significa una mezcla de religiones, el griego, el persa, el egipcio y el león, que es el de Babilonia. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido y la sanada. península itálica al primer imperio francés, incluyendo Roma, tras tener a Pío VII como prisionero. El territorio de los estados papales no sería restaurado hasta 1814, luego de la derrota de Napoleón. En el Congreso de Viena de 1815 se reconoce la soberanía de los estados papales, aunque con una ligera pérdida territorial.
A pesar de que Napoleón fue derrotado, las ideas revolucionarias se siguieron expandiendo por Europa, y la península itálica no fue la excepción. Diversos levantamientos que rechazaban la autoridad confesional del Papa comenzaron a surgir. Las tropas austriacas, en donde se mantenía la defensa del status quo en Europa, entraron a sofocar estos alzamientos. Surgía entonces en Italia ideas de Risorgimento, que apelaban a la grandeza del antiguo Imperio Romano, siendo el primer paso la unificación de todos los reinos italianos, que fue liderada por el reino de Cerdeña y Piamonte. Entre idas y venidas, se llegó a establecer una segunda república romana en 1848, que también tuvo una duración de solo un año. Hacia 1860, ya casi toda Italia se había unificado tras vencer a Austria, a la par que lograron arrebatar una buena porción del territorio papal. El entonces pontífice Pío IX había conseguido la protección de la Francia de Napoleón III, quien mantuvo un contingente que protegía a Roma. En 1861 se funda el Reino de Italia. 9 años después, estalla la Guerra Franco-Prusiana, por lo que el gobierno de Napoleón III tuvo que disponer de las tropas francesas en Roma. Asimismo, Italia estuvo del bando prusiano en esta guerra, por lo que tuvo el pase libre para concretar la unificación italiana que se dio luego de la toma de Roma en septiembre de 1870. Los estados pontificios desaparecen del mapa. Importante resaltar que esto no significó el fin de la Santa Sede como tal, pues aunque los papas perdieron el poder político sobre un territorio determinado, el poder espiritual del pontífice se mantenía, pues la religión católica seguía estando presente en varios países de Europa y en los territorios del mundo que habían sido conquistados por las potencias católicas. Surge asimismo una cuestión romana, la disputa política entre el gobierno italiano y el papado. Esta no se resolvería hasta 1929, cuando el Papa Pío XI y Benito Mussolini firman los Pactos de Letrán, que significó el restablecimiento de las relaciones entre ambas partes. Su herida mortal fue sanada en 1929, dando inicio al cumplimiento de Apocalipsis 13, las 7 cabezas o 7 reyes, desde Pío XII hasta el Papa Francisco y sus 10 naciones. A la par que se cedía el actual territorio de la Ciudad del Vaticano, enclavada en Roma, como un estado soberano. Recordemos que Italia seguía siendo mayoritariamente católica, por lo que tener el sustento de la Iglesia fue políticamente beneficioso para Mussolini al consolidar su régimen. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. Flammas eos, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This Y here, se le in this confirió item, autoridad para is the actuar history durante of God's 42 failure. meses. Es un Abrió vía la cruz. boca para It's blasfemar the way of contra the cross. Dios, para maldecir Pequeño su nombre y su morada y a los small que way of the viven en el cross. cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Toda la vida
oiga, sin Dios vamos a tener maldición. Y por mucho que el hombre quiera, oiga bien, amado hermano, comprender qué tan poderoso es este evangelio. Este evangelio puede ser... A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos.